Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que las abran al capítulo 3 de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3. Nos encontramos en los versículos 14 al 16, la parte final de este capítulo, la cual es una transición en la epístola. El título de este mensaje y de la próxima vez será El corazón, la misión y el mensaje de la iglesia. El corazón, la misión y el mensaje de la iglesia. Es un texto corto, 3 versículos, de los cuales 2 de ellos, el 15 y el 16, constituyen realmente la médula, es el corazón del tema. A primera vista pareciera que el título que hemos dado a esta sección es demasiado ambicioso, pero como vamos a ver, es una porción de esta epístola llena de contenido y muy significativa. Los versículos 14 al 15, donde nos enfocaremos en la misión de la iglesia, y la próxima vez estudiaremos juntos el versículo 16, que realmente es un himno cristiano de esa época, que contiene en un resumen básicamente el mensaje del Evangelio. Es interesante notar que cuando uno estudia la palabra de Dios en profundidad, descubre aspectos de la verdad de Dios realmente maravillosos. El estudio de la palabra de Dios es como la extracción de metales preciosos en una veta infinita. Podríamos pasar todos los días de nuestra vida estudiando la palabra de Dios y nunca llegaríamos a entender completamente todo lo que este libro contiene. Sin embargo, hay verdades elementales en la Escritura a las cuales debemos regresar y repasar continuamente si es que no nos vamos a salir del curso o del camino, desviarnos del camino que Dios ha establecido en términos del ministerio bíblico. Eso es lo que Pablo hace en esta epístola. Particularmente en este pasaje vamos a estudiar que el apóstol le recuerda a Timoteo verdades elementales del ministerio. Puesto que, como ya vimos, la iglesia en Éfeso se había perdido en cuanto al enfoque original y se había desviado de su meta. La iglesia en Éfeso se estaba apartando, o más bien se había apartado de ciertas verdades fundamentales de la fe cristiana y tenía que ser corregida. Por estas razones que Pablo deja a Timoteo en esa ciudad. El versículo 3 del capítulo 1 ya vimos cómo te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Doctrinas extrañas se habían introducido en esta congregación. Todo tipo de problemas se había infiltrado en la congregación desde los días que fue fundada. Y Pablo, por supuesto, deja a Timoteo para corregir y para enderezar a esa iglesia que realmente había tenido un comienzo tan brillante. ¿Quién fue el fundador de esta congregación? Nadie más que el mismo apóstol Pablo. Y después de haber tratado con varios problemas en esta epístola, el apóstol Pablo ha instruido a Timoteo en cuanto a los requisitos que Dios establece para ser líderes en la iglesia, y ahora se dispone a tratar o a recordarle a Timoteo aquello que es elemental, aquello que es realmente esencial, fundamental en el ministerio de la iglesia. Los versículos 14 al 16 entonces constituyen la esencia de la epístola. Estos versículos nos enseñan lo que se encuentra en el núcleo del ministerio. Así como Éfeso en esa época, nosotros también hoy tenemos que recordar esas verdades tan elementales para el ministerio. Tenemos que entender con claridad qué es la misión y el mensaje de la iglesia, o nos perderemos, como tantos lo hacen, en la periferia de múltiples actividades, ministerios y discusiones que son realmente superficiales a la esencia de lo que es la iglesia. Entonces el apóstol escribe estos versículos para recordarle a Timoteo y a la iglesia que ella debe prestar atención y enfocarse en estas
verdades esenciales. Vamos a dar lectura a los versículos del 14 al 16. Dice así el apóstol: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este breve pasaje nos resume, en primer lugar, la misión de la iglesia, el versículo 15 en particular, y el mensaje de la iglesia, el versículo 16, que estudiaremos la próxima vez. Comencemos viendo un poquito del trasfondo del versículo 14. Dice Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Algunos piensan que esto, que entre paréntesis en griego es tauta, es un plural, quiere decir estas cosas, piensan algunos, se refiere el apóstol a lo que él ha venido diciendo acerca de los requisitos para ser anciano o líder de una congregación. Otros interpretan estas cosas o esto a la discusión del capítulo 2 sobre la función de hombres y mujeres en la iglesia y la instrucción sobre la falsa doctrina también, de la cual él habló en el capítulo 1. Pero creo que lo más apropiado es que estas cosas se refiere a todo el contenido de la epístola. Pablo está hablando del propósito por el cual él escribió la epístola, y este propósito es instruir a Timoteo en cuanto a la conducta de la iglesia. Toda esta epístola se convierte entonces en un documento de instrucción en cuanto a la conducta de la iglesia. También leemos: aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esta frase puede contener dos ideas o traducirse de dos maneras. En primer lugar, Pablo puede estar diciendo que él piensa ir en breve y estar con Timoteo en persona, pero está adelantándose con esta información a través de la epístola. Otra posible interpretación de la frase es que es una frase de concesión, indicando que Pablo está escribiendo aunque esperaba haber llegado antes o más rápidamente. La idea es que Pablo posiblemente no vendría, y si este era el caso, él está escribiendo para que Timoteo tenga esta información disponible. Es como si Pablo estuviera diciendo: mira, Timoteo, te estoy escribiendo estas cosas para darte instrucción en cuanto a cómo debe conducirse la iglesia, o uno en la iglesia, y en caso de que nunca llegue a verte allí, Timoteo, te escribo esto para asegurarme que esta información entonces está en tus manos. No sabemos si Pablo llegó a Éfeso en el futuro, después de haber escrito estas palabras. Es posible que nunca llegó a esa ciudad. Pero como fundador de esta iglesia, Pablo estaba preocupado por la congregación. Estaba preocupado por los problemas que existían. Estaba preocupado particularmente por la falta de compromiso con doctrina sana, la cual la iglesia en un inicio había abrazado. Y Pablo le está entonces instruyendo a Timoteo sobre la conducta apropiada de la asamblea de los redimidos. Tal era el propósito entonces de la epístola. El versículo 15 nos dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas. Está en singular. Pablo se dirige en primer lugar a Timoteo. Timoteo tenía que saber él personalmente cómo conducirse en la iglesia. La palabra sepas es la traducción de dos posibles verbos en griego. Uno es ginosko, que es conocimiento experimental, pero el verbo que aquí tenemos es oida, que se refiere, según un léxico griego, al conocimiento necesario para llevar a cabo una meta. Pablo está interesado en que Timoteo no posea simplemente conocimiento intelectual, sino que conozca lo necesario para poder conducirse en un conocimiento práctico. Literalmente la frase dice: ¿cómo es necesario conducirse?
La Biblia de las Américas correctamente captura esta idea y traduce: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y en esto vemos que Pablo también entonces incluye a todos los creyentes de la congregación, no solamente Timoteo, sino que cada uno dentro de la congregación. Te escribo a ti para que sepas y cada uno sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Es importante que la palabra conducirse o comportarse se encuentre en un tiempo presente, lo cual nos habla entonces de un patrón de conducta. No nos está hablando de una conducta esporádica como asamblea, como congregación, sino que está hablando de un hábito de conducta. En este pasaje, Pablo no está haciendo necesariamente énfasis en la conducta personal de cada individuo dentro de la iglesia, sino que en particular está hablando de la conducta de la asamblea de los redimidos. Es interesante notar que Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. La casa de Dios. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, en primer lugar, esto nos enseña que la iglesia pertenece a Dios. La iglesia no es, desde la perspectiva bíblica, la iglesia no es una institución humana, no es un organismo que algún ser humano inventó, sino que es creación de Dios, es la iglesia de Dios. Lo cual me hace pensar que aquellos que dirigen la iglesia de Dios, aquellos que están justamente encargados de ser un ejemplo a los creyentes que pertenecen al grupo de los redimidos, que debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos con la iglesia de Dios. No podemos tocar, manipular, ni maltratar a la iglesia, porque la iglesia es de Dios, no es de ningún hombre. En Hechos 20:28, ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Pablo llama a los ancianos de esta iglesia en Éfeso. Estamos hablando de años atrás. Los reúne allá en Mileto en el capítulo 20 de Hechos y en el versículo 28 Pablo les dice a estos líderes: tened cuidado de vosotros. Y después agrega: y de la iglesia y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha hecho ¿qué? Obispos o administradores. Pablo le dice a los líderes: tened cuidado de la iglesia, primero de vosotros y después del rebaño, porque es la iglesia de Dios. Pertenece a Dios, no es tu iglesia. La palabra casa, oikos, es la traducción de la palabra oikos. Y obviamente en el contexto no se refiere a una casa, a un edificio, sino que se refiere metafóricamente a una familia, a un grupo de personas que pertenecen a esa casa. Ya vimos esta palabrita en el versículo 4, donde Pablo dice a los obispos que gobierne bien su casa. Ahí está, no está hablando de gobernar bien el edificio donde él reside, sino está hablando de la familia. En el versículo 5 otra vez: pues el que no sabe gobernar su propia casa, otra vez la familia. Y el versículo 12 ya ahora hablando de los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Todas las personas que están bajo la administración de la familia. Entonces, la casa de Dios es la familia de Dios. La casa de Dios es el grupo de personas, los redimidos de Dios, los hijos de Dios, donde Él reside. En ningún momento en el Nuevo Testamento vemos que la iglesia se refiere a un edificio, a una denominación, a una localidad, sino que se refiere al pueblo de Dios, gente. Por ejemplo, en 2 Corintios 6:16, Pablo se dirige a los corintios y dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros, dice Pablo, somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Esa es la casa de Dios, es la familia de Dios, es el grupo de los redimidos donde Dios habita y mora.
Usted y yo pertenecemos entonces a la familia de Dios. Y esto conlleva una tremenda, tremenda responsabilidad. Porque Dios espera entonces que nos conduzcamos como miembros de su familia. Debemos vivir como aquellos que pertenecemos a Dios. Ese es el punto de este pasaje y de todo, realmente, toda exhortación en el Nuevo Testamento a los hijos de Dios. Entonces, toda la epístola en esencia se constituye en un documento de instrucción sobre la conducta de la familia de Dios, la familia cristiana. Todos nosotros somos llamados a una conducta apropiada de acuerdo a quién pertenecemos. Somos hijos de Dios, por lo tanto debemos vivir como hijos de Dios. Efesios 5, capítulo 5, versículo 1, comienza este capítulo diciendo: sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Los hijos del diablo demuestran a quién pertenecen por la forma en que se conducen. Los hijos de Dios deben ser imitadores de aquel que es su Padre. Manifestar las características de la familia de Dios, es lo que está diciendo. El versículo 8 de Efesios 5 dice: porque antes, ¿se acuerdan? Erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Constantemente tenemos este tipo de exhortación en las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestra conducta, lo que está diciendo Pablo, debe ser coherente con quienes somos, hijos de Dios. Noten también aquí en el versículo 15, regresamos a 1 Timoteo 3, que Pablo se refiere a la casa de Dios, a la congregación de los redimidos, como la iglesia del Dios viviente. Interesante frase. La iglesia del Dios viviente. En griego no tenemos el artículo definido la, se agrega, sino que es la iglesia, o dice, en griego dice iglesia de Dios viviente. Cuando el artículo definido no se encuentra delante de un sustantivo, esto indica que el autor enfatiza la naturaleza de algo. Pablo está diciendo que por naturaleza la iglesia es de Dios. No solo somos casa de Dios, donde Dios mora, sino que somos por naturaleza iglesia del Dios viviente. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Bueno, está compuesta de dos vocablos en griego: ek, que quiere decir afuera de, y klesia, que es una forma del verbo kaleo, que es llamar. Cuando vemos la palabra iglesia, entonces, si la combinamos, somos, o podemos traducirlos como la asamblea de los llamados afuera a pertenecer a Dios. Esa es la iglesia. 2 Corintios 6, 16, otra vez, porque nosotros somos templo del Dios vivo. Su naturaleza está en nosotros. Pertenecemos a Él, quien es el Dios viviente. La iglesia no es una organización, sino un organismo. Dios vive en los suyos y a través de los suyos por medio de su Espíritu. Somos iglesia de Dios. Por naturaleza pertenecemos a Él. Su naturaleza está en nosotros. Este concepto de pertenecer a Dios, al Dios viviente, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento se refieren al Dios como el Dios vivo, el Dios viviente. Por ejemplo, Josué 3:10 nos dice: y Josué añadió: en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros. El Dios vivo está entre vosotros. Y que ciertamente expulsará de delante de vosotros, ¿se acuerdan? A todas estas tribus de personas que vivían en la tierra prometida, Israel: cananeos, heteos, heveos, fereceos, gerzeos, amorreos, jebuseos. Todos estos seos eran representantes de dioses muertos, en contraste al Dios vivo. Y dice Josué a Israel: Dios, el Dios viviente, mora en vosotros. El Dios de Israel es el Dios vivo, el Dios viviente. Estaba en Israel e iba a expulsar a todos aquellos que adoraban a dioses muertos, ídolos, sin vida. 1 Samuel 17 dice, el versículo 26, este es el relato, ¿se acuerdan cuando
David enfrenta a Goliat y Goliat hace mucho alarde porque era un gigantón, un tipo así enorme, y lo mira a este pobre David, joven, tal vez delgado, se ríe, le hace burla. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Y después David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David estaba consciente que él representaba a la nación de Israel, donde el Dios viviente estaba presente. Este filisteo incircunciso es un pagano. Pertenece a una nación donde se adoran a dioses muertos. Nosotros somos Israel, que adoramos al Dios viviente. ¿Quién es este sinvergüenza, este incircunciso? Que era una expresión muy, muy despectiva. Y otra vez en el versículo 36 de 1 Samuel 17 dice: tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso, otra vez lo repite, será como uno de ellos. ¿Saben qué dice David? Este tipo va a terminar como aquellos leones y animales a los cuales me enfrenté. Porque y esta es la razón, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Otra vez, estaba consciente David de quién él representaba, el Dios viviente. El Salmo 42:12, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. El Jeremías 10:10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Daniel 6:26, y este es un pagano el que habla, y sin embargo vemos que Darío se expresa de esta manera. En Daniel 6:26, de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Y después agrega: porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido. El Dios de la Biblia es el Dios vivo, el Dios viviente. El Dios que acompaña y reside en medio de su pueblo. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento repite este concepto de Dios como el Dios viviente, en contraste, por supuesto, a los ídolos de las naciones paganas, que por definición un ídolo es un Dios muerto. En Éfeso, ahora regresando a nuestro pasaje, en Éfeso, la iglesia existía como una pequeña comunidad viva en medio de un mar de idolatría, rodeada de imágenes e ídolos muertos. Los creyentes, en contraste a estos símbolos de adoración pagana, eran iglesia, asamblea, templo del Dios vivo. Algunos de nosotros venimos de lugares donde estábamos rodeados de paganismo, rodeados de imágenes y dioses totalmente muertos. Y sin embargo la gente adoraba a esas imágenes. ¿Cuál era el principal ídolo de Éfeso? ¿Se acuerdan? Bueno, iba por dos nombres. El nombre femenino era Diana, la diosa de los efesios, y el nombre masculino era Artemis. Su nombre era Artemis en cuanto a su género masculino. Y la gente de Éfeso, como el resto del mundo sin Dios, eran personas muertas en delitos y pecados. Y adoraban, por supuesto, a dioses muertos. La iglesia de Éfeso era la comunidad de los redimidos, aquellos que habían sido vivificados, sacados de entre los muertos. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1? Y vosotros, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Estabais muertos como los dioses que vosotros o ustedes adoraban. Pues ahí ahora han sido vivificados. Dios les dio vida y ahora poseen la vida misma de Dios en ellos. Y por lo tanto están en condiciones ahora sí, así como nosotros, de adorar al Dios viviente. El Dios viviente.
Tremendo. Porque esto es cierto, Pablo ahora enfatiza el hecho de que como hijos de Dios o hijos del Dios viviente, ellos tenían que mostrar una conducta que reflejara, por supuesto, esa nueva relación, que reflejara esa vida. ¿Cómo se iba a reflejar esa vida o esa conducta en la iglesia? Por medio de dos maneras, que aquí Pablo nos enseña en estos breves versículos. La misión o su misión, hablando de la iglesia, y su mensaje. La misión de la iglesia se encuentra en esta descripción del versículo 15. Pablo llama a la iglesia, o la describe en estos términos, la describe como columna y baluarte de la verdad. Qué preciosa designación, me encanta este pasaje. Aquí en este pasaje vemos que Pablo expresa la razón por la cual existimos como iglesia. Esta designación sin duda expresaba algo muy significativo, particularmente para los efesios. Acuérdense que el templo de Diana en Éfeso era una estructura impresionante. Estaba sostenida por 127 columnas de mármol cubiertas de oro y piedras preciosas. Además de estas columnas, el edificio descansaba sobre un fundamento o sostén, usando el término que Pablo usa acá, sostén, sobre el cual las columnas habían sido colocadas. Así como esta base de sostén y las columnas del templo de Diana representaban la adoración de un sistema religioso de mentira, la iglesia, dice Pablo, existe para sostener la verdad de Dios. Hay un tremendo contraste. Ellos entendían bien lo que estaba diciendo el apóstol. Este sistema religioso, y cualquier sistema religioso fuera del Evangelio del Señor Jesucristo, fuera de la revelación de Dios, es un sistema de mentira, porque ¿quién patrocina, quién establece, quién empuja, quién estimula cualquier sistema religioso? Satanás, y el Señor Jesucristo llama a Satanás como el padre de mentira. Todo lo que él expresa, todo lo que él dice es mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa era la religión en Éfeso. La iglesia, en contraste, existe para representar la verdad y sostener la verdad en alto. Periódicamente tenemos que recordar la esencia del por qué existimos como iglesia. La iglesia existe, repito, para exaltar, poner en alto la verdad de Dios. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es crear ninguna verdad. No es inventar doctrinas. La iglesia tiene una misión y es sostener en alto la verdad ya revelada. La verdad de Dios, como dice Judas, dada a los santos, una vez y para siempre. Judas 3. Dios revela su verdad y la iglesia contiende ardientemente por esa verdad, que es lo que dice Judas también. No podemos alterarla, no podemos modificar esa verdad. Nuestra misión es protegerla, mantenerla en alto como nuestro tesoro más preciado. Entonces nuestra misión es clara, nuestro propósito es definido. Existimos para sostener y proclamar la verdad de Dios. Por eso nos reunimos continuamente a estudiar este libro. Esa es nuestra misión, estudiar, proclamar, sostener, exaltar, expresar, defender la verdad de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la verdad encarnada. Y de la misma manera que sostenemos la verdad de la palabra de Dios, así también sostenemos la verdad del Hijo de Dios. Ese es el corazón de nuestra misión. Todo lo que hacemos como iglesia, debe reflejar el propósito, que es sostener en alto la verdad de Dios. Siempre. Cuando cantamos himnos, esos himnos deben reflejar la verdad de Dios. Cuando cantamos coritos, lo mismo. Cuando venimos a reunirnos como congregación, lo mismo.
Cuando hacemos cualquier ministerio, el propósito fundamental siempre es exaltar la verdad de Dios. Qué triste es ver iglesias, ¿no es cierto? Y ministerios, entre comillas, que se dedican a hacer cualquier tipo de cosas, multitud de actividades, ministerios que hacen esto en el nombre del Señor y lo otro en el nombre del Señor, y se olvidan de lo fundamental que es exaltar y sostener la verdad de Dios, que Él revela en sus palabras, las Escrituras. Hay iglesias, hay denominaciones que ustedes saben ni siquiera creen en la autoridad absoluta de la palabra de Dios, no creen en la inerrancia de las Escrituras, creen que este libro está lleno de errores, lo cual es absurdo. Si Dios es el autor de este libro, Dios no va a permitir que este libro esté lleno de errores. Toda Escritura es inspirada de Dios y útil. Y nos da ahí Pablo la utilidad. Estas iglesias que niegan la Escritura, escuche bien, de acuerdo a lo que estamos viendo en este pasaje, entonces han perdido la razón de su existencia. ¿Para qué existir como iglesia si están negando la verdad? La razón por la cual existimos como iglesia es para ser columna y baluarte de la verdad. Si no es eso lo que estamos haciendo, cerremos las puertas. Se acabó nuestra razón de existir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que hace la obra de salvación y la obra de edificación en el pueblo de Dios. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo, dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras tienen el poder de guiar a salvación. Y después continúa en el versículo 16 que acabamos de mencionar, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso proclamamos la palabra de Dios, por eso la sostenemos, por eso la defendemos. Es lo único que tiene impacto, que tiene poder y efecto espiritual en la vida de la gente. Es lo único. Todo lo demás es secundario. Israel tuvo la responsabilidad en el Antiguo Testamento de ser esa luz, ¿se acuerdan? Romanos 3:20 nos dice que estaba en sus manos, en Israel. La ventaja de ellos es que tenían en sus manos, ¿qué? Los dichos de Dios, la palabra de Dios, y sin embargo fracasaron en su misión. Ahora esa responsabilidad está en las manos de la iglesia. La iglesia debe ser baluarte, columna y baluarte de la verdad. Esta responsabilidad hoy es nuestra. No importa cuál sea nuestro ministerio particular, nuestra misión, otra vez repetimos, es sostener la verdad de Dios. Somos columna y baluarte de esta verdad. Ahora, ¿cómo hacemos esto en forma práctica? Bueno, veamos 8 cosas que podemos hacer para ser columna y baluarte de la verdad. Sin duda, aquellos que hemos pertenecido a esta congregación por un tiempo la sabemos, pero como dije, siempre es de beneficio repasar verdades elementales, verdades fundamentales. ¿Cómo podemos ser baluarte, columna y baluarte de la verdad de Dios? En primer lugar, debemos escuchar la palabra. Debemos escuchar la palabra. El Señor Jesús nos dice en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Para eso tenemos los oídos, para oír. Y en relación a lo que estamos estudiando, entonces debemos oír, escuchar la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de verdad. Y esa es la razón por la cual nos reunimos en estudios bíblicos, entre semana, los miércoles, cada domingo acá para escuchar la palabra de Dios. No venimos acá para sentarnos y calentar el banco un ratito. Venimos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. En segundo lugar, debemos memorizar la palabra de Dios. Tenemos que memorizarla. No es suficiente oír, sino que esta palabra debe llegar a formar parte de mí por medio de la memorización. Cada uno de nosotros tenemos
formas de memorizar. Algunos memorizamos más que otros. El punto es lo que el salmista nos dice en el Salmo 119, por ejemplo, el versículo 9 y el versículo 11 también. ¿Cómo puede el joven guardar su camino? Digamos, ¿cómo puede el cristiano guardar su camino? Guardando tu palabra. El punto es que la palabra debe estar en nosotros, residiendo ahí. No podemos tener la palabra ahí si no la hemos memorizado. El versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra o tus dichos. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. ¿Ven? En el corazón, que por supuesto comienza con la mente. Tenemos que memorizar la palabra para no pecar contra ti. ¿Cuántas veces estamos frente a una tentación, no es cierto? Estamos movidos a caer en algo y viene cierto pasaje de la Escritura que hemos memorizado y es el medio que Dios utiliza para ayudarnos a defendernos de esa tentación. Cuando el ataque del enemigo viene, es crucial que podamos resistir con la palabra que hemos atesorado en nuestro corazón y decirle a Satanás, escrito está, que es la metodología que el Señor Jesús usó. ¿Notaron lo interesante que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, podría haber dicho simplemente algo? Porque Él es Dios. Sin embargo, utilizó ese medio para enseñarnos algo y se refirió a la Escritura. Escrito está. Él como Dios podría haber simplemente expresado palabra y eso se convertía en palabra de Dios. Sin embargo, dijo, escrito está. Atesorar la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. En tercer lugar, si queremos ser baluarte y columna y baluarte de la verdad, debemos meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Josué 1:8, este pasaje es precioso. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Es muy importante meditar en un espíritu de oración, meditar en lo que leemos, pensando en las implicaciones de lo que estamos leyendo, me refiero a la palabra de Dios, masticando la palabra de Dios, haciendo preguntas a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me dice este pasaje, por ejemplo, acerca de Dios? ¿Qué es lo que este pasaje me dice acerca del hombre? ¿Qué es lo que este pasaje me dice acerca de mi persona? ¿Qué es lo que debo hacer con este pasaje? ¿Debo rechazar un pecado? ¿Debo obedecer algo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Eso es meditar. Eso es pensar a través del pasaje. Y en un espíritu de oración decir, Señor, enséñame, alumbra los ojos de mi espíritu. Salmo 119, versículo 18. Vivimos en una sociedad que no toma tiempo para meditar. ¿No es cierto? Todo es automático, todo es un bombardeo de información, donde uno mire, donde uno se fije, estamos bombardeados con información. Nada nos mueve ni nos estimula a meditar. Todo es información. Nos bombardean, nos matan con información. Y la información que recibimos está saturada de información dominada por aquel que es el Dios de este mundo. Satanás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice que todo este mundo está bajo el poder ¿de quién? Del maligno, de Satanás. Y todo lo que viene en términos de información, ya sea por la televisión o la computadora o los letreros en la calle o la radio, lo que sea, es toda información saturada con influencia del enemigo. Y no nos damos cuenta de la influencia a veces que el mundo tiene sobre nosotros, ni nos damos cuenta hasta que nos detenemos a meditar en lo que Dios dice. Y cuando meditamos, comenzamos a comparar. Tiene razón. Por eso, ¿se acuerdan? Me encanta el pasaje en Primera
de Juan 2:15, cuando le dice Juan a los creyentes que no sean influenciados por el mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y habla de la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la vanidad de la vida. Porque todo esto es parte del mundo. Y dice Juan que el mundo y todas sus cosas están, ¿qué? Pasando, se terminan, se acaban, se desvanecen, mueren. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso tenemos que meditar en esto. Meditar, porque es lo que vale. Eso es lo que vale. Y si depositamos tanta esperanza y confianza en aquello que es totalmente temporal y se termina mañana. Qué preciosa es la palabra de Dios, que nos trae de regreso a lo que debe ser, a lo que realmente importa. Entonces, en cuarto lugar, debemos, para ser columna y baluarte de la verdad, debemos estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Sé que este pasaje lo hemos mencionado tantas veces en Timoteo 2:15, en referencia al hombre de Dios, al siervo de Dios, aquel que está dedicado a estudiar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que traza con precisión la palabra de verdad. Pero es una exhortación a todo creyente. Todo creyente debe estar estudiando la palabra de Dios. Tal vez no en la profundidad de uno que es llamado a enseñar la palabra, pero debe estar estudiando. Por eso tenemos, gracias a Dios, en medio nuestro, accesibilidad a tantos volúmenes de libros y material excelente en nuestra biblioteca, en nuestra librería. Si no tiene, pida. Porque aquí tenemos información y material que es de tanto beneficio para todo creyente que le ayuda a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Número 5. También debo obedecer o debemos obedecer la palabra. De nada serviría escuchar, memorizar, meditar y estudiar la palabra si no la pusiéramos en práctica. ¿De qué sirve todo eso? ¿No es cierto? Por eso el Señor dice en Lucas 11:28, Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oyen y guardan. Oyen y obedecen. Oyen y la ponen en práctica. Santiago repite la idea, exhortándonos, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. En sexto lugar, debemos defender la palabra. Defenderla. Yo sé que a menudo hemos dicho, aún desde este púlpito, que la palabra de Dios es como un león enjaulado. No necesita ser defendida, se abre la portezuela y dejemos que el león haga el resto. Está bien. Sin embargo, el ejemplo del Nuevo Testamento nos indica que debemos contender ardientemente por la palabra, por la fe dada a los santos una vez y para siempre. Filipenses 1:16, el apóstol Pablo dice, en referencia a aquellos que predicaban el Evangelio por cualquier motivo, en comparado con su vida, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción en mis prisiones o a mis prisiones, pero los otros por amor. Y después agrega esta frase, escuche, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo estaba consciente que parte de su misión era defender la fe, defender el Evangelio. Defendemos la palabra de Dios cuando la proclamamos sin temor. Judas 3, otra vez, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido el peso, dice, la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente, no solamente decir algo a favor de la fe, sino contender ardientemente por la fe dada una vez y para siempre a los santos. Por supuesto que hay una fe real y una fe falsa. Por esa fe real y genuina debemos pelear. Gálatas 1:7 dice, en realidad no es que haya otro evangelio, porque solamente hay un solo evangelio, solo hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema, sea maldito. O sea que tenemos que siempre defender aquello que es genuino en contra de aquello que es falso. Como hemos dicho antes, dice Pablo otra vez, también lo repito ahora, en caso de que se les haya olvidado, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Hay una verdad solamente que debe ser defendida, y es la verdad revelada, la cual está escrita. No es esta actitud que la mayoría tiene hoy. Bueno, eso es verdad para vos, eso es verdad para vos, pero para mí no. No. La verdad no es relativa, la verdad es verdad. Porque si algo es verdad para ti y no es para mí, una de las dos versiones es falsa. No puede haber verdad para ti y verdad para mí. Hay una verdad, porque si no hay una verdad, la definición del término pierde su sentido. ¿Cómo es que? Entonces, ¿qué es verdad? Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el único camino y la única verdad que lleva al cielo. No son varios. Y aceptamos eso, lo rechazamos, pero no digamos, bueno, eso es verdad para ti, pero no es para mí. Debemos también adornar la palabra, defenderla y ahora adornarla. Número 7, adornarla. Pablo dice a los creyentes en Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina del Dios nuestro Salvador. Adornamos la palabra de Dios cuando vivimos de acuerdo a lo que está escrito. Adornar la palabra. Y por último, proclamar la palabra. Somos columna y baluarte de la verdad cuando proclamamos la palabra de verdad. Todos fuimos llamados a ser testigos y enseñar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. No proclamamos nuestras propias ideas, sino que proclamamos lo que Dios en su palabra nos manda a proclamar. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar, a obedecer todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Este es el mensaje de la iglesia del cual vamos a hablar la próxima vez. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es sostener, mantener en alto la verdad de Dios revelada en su palabra. Cuando cada uno de nosotros como miembros de la iglesia del Señor usamos nuestros dones que Él nos dio por su Espíritu para el beneficio de otro y la edificación del cuerpo de Cristo, cuando hacemos estas cosas, cualquiera sea nuestro ministerio, todo lo que hacemos es para apuntalar esta misión de la iglesia, que es sostener en alto la palabra de Dios. Todo lo que hacemos en el ministerio, si es de Dios, entonces está fundamentado, dirigido por la palabra de Dios, o no es ministerio de la iglesia. Bien, la próxima vez nos enfocaremos en el versículo 16, que como ya dije, es un himno de esa época, magnífico himno que expresa el mensaje de la iglesia. Y eso lo veremos la próxima vez. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana por ayudarnos a entender algo más de la misión de la iglesia. Gracias, Señor, por habernos dado tu palabra y habernos dado el privilegio como iglesia tuya, iglesia del Dios viviente, la morada del Dios viviente, de ser baluartes y columnas de la verdad expresada y revelada en tu palabra. Gracias te damos por esa preciosa realidad y por este tremendo privilegio que tenemos. Ayúdanos a ser fieles a eso, en el nombre de Jesús. Amén.